Hola amigos, hoy en este video yo quiero hablar sobre los estudiantes quienes han empezado aprendiendo español o ellos han completado un nivel hasta B1 o B2, pero todavía ellos no pueden hablar en español. No pueden hablar bien, no pueden explicar los temas, siempre ellos piensan mucho antes de hablar en español o ellos necesitan necesitan algunas cosas para escribir antes de hablar un tema. ¿Y por qué esto pasa con los estudiantes? Y yo estoy observando o yo observo, eso pasa casi con 8 estudiantes fuera de 10 estudiantes. Ellos tienen problemas siempre de hablar en español. ¿Por qué eso está pasando? La primera cosa que los estudiantes siempre tienen problema de decidir un tema para hablar. Pero muchos estudiantes pueden decidir el tema y pueden seleccionar un tema para hablar. Pero después ellos no tienen ideas para hablar. ¿Por qué ellos no tienen ideas para hablar? Ellos no pueden, hablar más en español. Si ellos hablan, pueden hablar solo 10 frases o 20 frases, pero no pueden hablar más que un minuto o 2 minutos, porque esto pasa con los estudiantes. Entonces, que yo quiero decir, según mi experiencia, por qué los estudiantes no pueden hablar más en español, porque esa misma situación yo tenía en mi vida también cuando yo era un estudiante de español o yo empecé a aprender español. Aquel momento yo también tenía mismo problema y yo entendí la situación o yo vencí de problema. ¿Cómo yo puedo vencer de este problema o de esta situación? Y aquí en este video yo quiero compartir mi experiencia, mis ideas para venir fuera de esta situación y para mejorar habilidad de hablar en español. Después de entender mi pensamiento o mis ideas, mis trucos, de entender esta situación o resolver este problema, ustedes pueden hablar más. Si ustedes van a practicar o entender que yo voy a decir ahora, ustedes definitivamente pueden hablar más en español o pueden explicar las cosas perfectamente o mejor que antes que usted está haciendo ahora, que usted está explicando ahora. Como yo hacía en esta situación, que yo hacía en esta situación cuando yo tenía un tema, pero yo no hablaba muchas cosas. Primero yo quiero decir por qué eso pasa con nosotros, que nosotros tenemos un tema, pero nosotros no podemos hablar. Eso pasa con todos los estudiantes y conmigo también eso pasaba antes, que cuando tenemos un tema, nosotros tenemos que pensar para hablar en un tema. Y nosotros siempre pensamos las cosas específicas. Nosotros intentamos hablar de las cosas específicas exactamente correctas. No pensamos de hacer errores. Quiero decir que muchas veces nosotros tenemos que entender que nosotros estamos hablando un idioma que no es un idioma nativo para nosotros. Nosotros hemos aprendido la gramática, nosotros hemos aprendido las reglas, palabras para hablar. Y ahora nosotros tenemos que intentar hablar. Definitivamente vamos a hacer muchos errores. Y poco a poco vamos a reducir los errores. Pero en principio nosotros tenemos que hablar. No importa, estamos haciendo errores o no, pero nosotros tenemos que intentar hablar. Y si hablo de ideas, los estudiantes piensan que siempre tengo que hablar correcto y tengo que hablar siempre una frase o una idea específica sobre un tema. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un tema sobre móvil, como es un tiempo de tecnología, entonces podemos tomar un tema de móvil. Si hablamos sobre móvil en español,
Entonces los estudiantes intentan de hablar o pensar ideas específicas sobre móvil, sobre la tecnología, cómo esto funciona, o funciones de móvil. Pero aquí tenemos que entender, nosotros no podemos saber todas las funciones de un móvil. Nosotros somos usuarios, nosotros estamos consumos, nosotros no sabemos todas las cosas sobre móvil. Si hablamos de un vendedor quien vende el celular o quien produce celular, él tiene más conocimiento sobre móvil que nosotros. Otro ejemplo, yo soy un estudiante, de, de negocio, de comercial, y hay un estudiante de ciencia, y nosotros tenemos que hablar en español un tema en ciencia. Entonces, tema es una ciencia, pero como yo soy un estudiante de comercio y mi amigo, otra persona, quien es un estudiante de ciencia, entonces él tiene más conocimiento que yo. Entonces él puede explicar mejor que yo en español sobre el tema ciencia. Yo no puedo hablar más en ciencia. Eso nosotros tenemos que entender. No puedo hablar la información o ideas específicas. O si yo tengo que hablar en la ciencia, yo voy a hablar las ideas generales, no específicas, no exactamente todas las ideas de sector de ciencia, porque eso no es mi campo. Eso es fuera de mi conocimiento. ¿Entiendes? Eso tenemos que entender. Y al otro lado, si hay un tema para hablar en un tema de comercio, de negocio, aquel momento yo puedo hablar más. Bien, mejor que mi amigo, porque él no es de este sector de negocio. Yo estoy de sector de negocio y yo tengo conocimiento, yo tengo la experiencia de negocios, entonces yo puedo dar ejemplos mejores de negocios. Mi amigo que es de sector de ciencia no puede dar mejores ejemplos mejores de un sector que él no sabe. Entonces, con estos ejemplos que nosotros entendimos, aquí, la cosa que tenemos que entender, que cualquier tema hay para hablar en frente de nosotros, nosotros tenemos que hablar siempre con nuestro conocimiento. Nosotros no podemos tener conocimiento exactamente o conocimientos correctas de todos los sectores o todos temas. No es posible para ninguna persona en este mundo. Si sabemos la información de un tema en que tenemos que hablar, entonces es mejor para nosotros. Podemos explicar, podemos hablar las cosas, pero si nosotros no sabemos sobre el tema, mucha información, entonces nosotros tenemos que hablar sobre este tema por lo general. Generalmente tenemos que hablar la información general. ¿Cómo podemos explicar un tema si nosotros no sabemos la información exactamente, específica información sobre un tema? A aquel momento tenemos que intentar hablar según nuestro conocimiento. Lo que sabemos, según nuestra experiencia que nosotros hemos leído en nuestra escuela, en colegio, en algún libro, hemos visto en realidad en frente de nuestros ojos, o en la televisión, en móvil, o hemos leído en algún
periódico, en algún libro, he escuchado de alguien, de nuestros amigos, en nuestra familia, en nuestra empresa, en nuestro trabajo, con nuestros amigos. Quiero decir que cualquier información que nosotros tenemos, según que nosotros hemos entendido o que eh, hemos tenido la información sobre un tema, generalmente, que sabemos, todas las cosas tenemos que explicar. Eso es para los estudiantes si usted quiere hablar más en español. ¿Ok? Y aparte de eso, usted tiene que intentar dar ejemplos. Si usted tiene ejemplos de su experiencia, está mejor. Pero si no tiene ejemplos de su experiencia o que usted ha visto, usted tiene de su pasado, entonces usted puede imaginar. Pueden imaginar historias. Usted puede imaginar ejemplos. Pueden dar ejemplos que puede ser en futuro. Así usted puede explicar un tema más o puede hablar más o puede conectar ideas con uno y otro. Esa es la manera de hablar cualquier tema en español. Eso siempre me ayuda mucho para hablar cuando yo hablo sobre un tema en español. Según mi conocimiento, no pienso sobre otras personas, que ellos saben. Entonces, solo recuerda, habla lo que sabe. No tiene que pensar sobre otras personas. Siempre habla lo que tú sabes. No tiene que pensar sobre otras personas que ellos saben que ellos van a pensar sobre nosotros, que ellos van a decir a nosotros después de escuchar nuestro español y que estamos hablando. Si es un idioma para nosotros, que no es un idioma nativo para nosotros, entonces primera cosa tenemos que hacer, que nosotros tenemos que intentar hablar más en español. Eso es principal cosa para un estudiante quien quiere mejorar su habilidad de hablar en español. Y eso siempre me ayuda mucho de principio y hasta ahora. Esta idea me ha ayudado mucho. Cualquier cosa yo puedo hablar en español ahora solo con esta idea. Entonces puede usar esta idea y definitivamente va a servirte también esta idea de hablar en español más cualquier tema. Chao, chao.